¿Te has mirado alguna vez en los ojos de alguien y has sentido que hay una distancia imposible de cruzar? Que, aunque puedas tocar su piel, escuchar su voz, sentir su respiración, algo en su interior siempre permanecerá ajeno a ti. No importa cuán cerca estés, el otro sigue siendo un enigma, un abismo que nunca podrás atravesar. Puedes compartir momentos, emociones, palabras, incluso una vida entera, pero siempre habrá algo que escape, algo que permanezca inaccesible, como si entre su mundo y el tuyo existiera una frontera invisible e infranqueable. Jean-Paul Sartre decía que el infierno son los otros, y no se refería solo a la convivencia, sino a esa sensación de estar prisioneros bajo la mirada ajena. En cuanto el otro nos observa, nos convertimos en un objeto para él, en algo definido desde afuera. Perdemos el control sobre lo que somos, porque nuestra esencia ya no está en nuestras manos, sino en los ojos de quien nos juzga, nos analiza, nos etiqueta. Nos convertimos en una versión reducida, fragmentada y ajena de nosotros mismos. En cada mirada que nos atraviesa, hay una interpretación que no nos pertenece y que, sin embargo, nos condiciona. Pero hay otra cara del problema. Así como somos prisioneros de la mirada ajena, nosotros también hacemos prisioneros a los demás. Nos convencemos de que los conocemos, de que sabemos quiénes son, pero lo que en realidad vemos no es a la persona, sino nuestra versión de ella, un reflejo distorsionado por nuestras expectativas, miedos y deseos. Nos aferramos a etiquetas, a recuerdos, a pequeñas señales que interpretamos a nuestra conveniencia. Creamos personajes en nuestra mente y los obligamos a encajar en ellos. Y cuando no lo hacen, nos sentimos traicionados, confundidos, incapaces de comprender cómo alguien ha podido ser distinto a lo que esperábamos. Emmanuel Levinas decía que el otro es un misterio inagotable, un rostro que nos interpela y nos confronta con su existencia irreductible. No podemos poseerlo, no podemos comprenderlo del todo, porque el otro no es un objeto de nuestro pensamiento, sino una presencia que nos desborda. Es una alteridad radical, inalcanzable, imposible de reducir a nuestros esquemas. Y sin embargo, pasamos la vida intentando reducir a los demás a categorías, a palabras, a conceptos fijos que nos hagan sentir que los entendemos. Tratamos de darles un sentido dentro de nuestro mundo, de hacerlos predecibles, manejables, seguros. Martin Heidegger, por otro lado, hablaba del ser con los otros como una parte fundamental de nuestra existencia. No existimos en aislamiento, sino en un mundo compartido donde los otros no son simplemente obstáculos o espejos de nuestra identidad, sino compañeros en la construcción de sentido. Sin embargo, en esa convivencia también hay una constante tensión entre autenticidad e inautenticidad. Muchas veces nos perdemos en la otredad. Adoptamos los valores, las expectativas y los discursos ajenos sin cuestionarlos. Nos convertimos en seres impersonales, en parte de la masa, viviendo vidas dictadas por estructuras que no elegimos, sino que heredamos sin resistencia. Albert Camus, en El extranjero, nos muestra otra cara de esta distancia insalvable entre los seres humanos. Soul, su protagonista, es un hombre indiferente ante la sociedad, incapaz de encajar en los códigos emocionales que otros esperan de él. No llora en el funeral de su madre, no reacciona como se supone que debería, y por eso el mundo lo juzga y lo condena. Aquí se revela otra verdad inquietante. No solo el otro es un misterio para nosotros, sino que nosotros también lo somos para el otro. Hay una imposibilidad mutua de comprensión. Un desajuste continuo entre lo que somos y lo que los demás esperan de nosotros. Nos esforzamos por hacer coincidir nuestra esencia con las proyecciones ajenas, pero siempre hay una fisura, una distancia que nos vuelve extraños ante los ojos de quienes creen conocernos. Nos relacionamos con sombras, no con personas. Vemos lo que queremos ver, lo que nos resulta cómodo, lo que encaja en nuestra narrativa.
Cuando alguien nos decepciona, no es porque haya cambiado, sino porque nunca lo conocimos realmente. Solo había un ideal en nuestra mente, y ese ideal se ha roto. La decepción, entonces, no es más que el derrumbe de una ficción que nosotros mismos construimos. Y aún así, seguimos repitiendo el mismo ciclo, proyectando nuevas imágenes, nuevas ideas, nuevas ilusiones sobre quienes nos rodean. Queremos aferrarnos a una certeza imposible, porque admitir que nunca conoceremos realmente al otro nos llena de vértigo. Incluso la literatura ha explorado esta imposibilidad del conocimiento absoluto del otro. En Los Muertos, de James Joyce, Gabriel Conroy descubre que su esposa, Greta, guarda en su memoria un amor del pasado que él nunca podrá igualar, por más que haya compartido su vida con ella. Hay partes de su mundo interior que le son inaccesibles. Este relato nos muestra que el otro es, en última instancia, un territorio al que nunca podremos ingresar por completo. Podemos compartir la vida con alguien, pero nunca poseeremos su totalidad, porque la subjetividad ajena es un universo inalcanzable, un misterio que solo podemos rozar. Entonces, ¿es posible conocer realmente al otro? ¿Podemos alguna vez atravesar esa barrera invisible que nos separa? Tal vez la respuesta más sincera sea aceptar que no, que el otro siempre será un enigma, un universo aparte, un reflejo que nunca podremos tocar. Pero quizá en esa imposibilidad, en esa distancia, también haya un tipo de belleza. No conocer al otro por completo significa que siempre hay algo por descubrir, algo que nos sorprenda, algo que nos recuerde que la existencia es un misterio imposible de agotar. Si el otro fuese completamente accesible, completamente transparente, se volvería predecible, inerte, carente de magia. Tal vez el problema del otro no sea un problema en absoluto, sino la esencia misma de lo que significa estar vivo. Ser eternos desconocidos en busca de una conexión que nunca llega del todo, y en esa búsqueda incesante, en ese roce fugaz entre dos soledades, encontramos lo más cercano a la comprensión, el reconocimiento de que, a pesar de la distancia, seguimos intentándolo, seguimos mirándonos, aunque nunca podamos vernos del todo, seguimos tocándonos, aunque siempre haya algo que se nos escape, y quizás, en ese intento, en esa imposibilidad misma, esté la prueba de que somos humanos. Si alguna vez has sentido esa distancia infranqueable entre tú y los demás, cuéntame en los comentarios cómo lo has experimentado. ¿Crees que es posible conocer realmente a alguien? ¿O estamos condenados a ser eternos desconocidos? Comparte tu perspectiva. Suscríbete si quieres seguir explorando estas ideas y ayúdame a hacer crecer este espacio de reflexión.